Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre las escalas de medición. En esta presentación hablaremos sobre qué es medición, tipos de escala de medición y ejemplos de preguntas que podemos encontrar en encuestas, en formatos de entrevistas, para poder clasificar de la mejor manera alguna de las variables que vamos a estar trabajando. Recordemos que anteriormente hablamos sobre una clasificación de variables, la cual la podemos clasificar por variable cualitativa y variable cuantitativa. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar otro tipo de clasificación de estas variables. Primero, tenemos que definir qué es medir. Y en este caso es la observación de un fenómeno o propiedad y la asignación de un número o categoría como forma de representar ese fenómeno. Suele usarse el término observar como sinónimo de medir. Teniendo en cuenta esto, podemos definir que una escala de medición entonces es el conjunto de valores que puede tomar una determinada medida. Ahora bien, el tipo de escala estará dado según sea verificable uno u otro tipo de relación. En este caso, Stevens presenta cuatro escalas de medición. En 1946 las propuso. La escala nominal, la escala ordinal, la escala intervalo y la escala razón. Cuando la estadística se aplica a problemas reales, el nivel de medición de los datos es un factor importante para determinar el procedimiento a usar. No hay que hacer cálculos ni usar métodos estadísticos con datos que no sean apropiados. Por ejemplo, no tiene ningún sentido calcular el promedio de los números del Seguro Social, ya que estos números que podemos visualizar en nuestro Seguro Social son datos que se utilizan solamente como identificación y no representan ningún tipo de medición o conteo de algo. Esto me va a ayudar a definir en qué escala de medición se encuentra lo que estoy hablando o el fenómeno o la propiedad de la que estoy hablando para poder saber de qué manera tengo que trabajar en estadística. Vamos a ver cada una de estas cuatro escalas de medición. La primera es la nominal y esta se define de la siguiente manera. Son los datos consistentes exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías que no pueden acomodarse según un esquema de orden. Por ejemplo, pudiéramos hablar sobre los colores de las personas, ¿no? Los colores favoritos de las personas. Ustedes pudieran contestarme que su color favorito es rojo, es verde, es azul, es blanco, es morado, etcétera. Los colores, en este caso, como es un nombre o una etiqueta, sería una escala nominal. De igual manera, si yo les preguntara cuál es su comida favorita, cuál es su deporte favorito, qué marca de carro les gustaría manejar, todas estas respuestas serían en este caso de escala nominal. De igual manera, los números que podemos ver en las camisetas de algunos futbolistas, pues solamente son datos de identificación. Y al no poder realizar alguna operación matemática con estas, pues solamente se forma como una etiqueta. Ah, él es el del número 10. Ah, ahí está fulanito de tal que es el número 43. Solamente es una etiqueta, es un nombre que se le asigna para este caso. Después tenemos la escala ordinal. Son los datos que pueden acomodarse en algún orden, aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos o tales diferencias carecen de significado. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto te duele la cabeza? Pudieses decir, me duele mucho, me duele poco, me duele más o menos, me duele nada o no me duele. Y estas respuestas vendrían siendo de carácter ordinal. Las podemos ordenar, existe un orden, pero no puedo saber cuánta distancia hay entre mucho y poco. A lo mejor también otro de los ejemplos es el nivel educativo. Si yo les pregunto qué nivel de escolaridad tienes, pues unos pudieran decir primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Estas respuestas también son ordinales. Podemos ordenar de universidad de manera descendente, de universidad, preparatoria, secundaria, primaria. Hay un orden, los puedo establecer así. Sin embargo, pues no puedo saber la distancia que existe entre estas. De igual manera, si yo les pregunto con qué frecuencia asistes al cine, a lo mejor la respuesta puede ser siempre, nunca, a veces, casi siempre, etcétera, ¿no? Incluso el nivel socioeconómico que podemos visualizar como alto, medio alto, bajo, etcétera, esas respuestas también tendrían que ser de carácter ordinal.
Ahora nos vamos al de intervalo. Estas se parecen al nivel ordinal porque se ordenan, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. No tiene un punto de partida de origen real. Hablando, por ejemplo, de las temperaturas, yo pudiese mencionar que en este caso 42 centígrados es dos veces mayor que 40 grados centígrados. Hay una distancia, sí puedo hacer una resta y puedo conocer la distancia. Cuando habla aquí que no tiene un punto de partida de origen real, quiere decir que si yo llego a 0 centígrados, no quiere decir que al momento de yo llegar a 0, la temperatura desaparece. Incluso podemos tener temperaturas por debajo de 0. Entonces, este tipo de ejemplos vendrían siendo de intervalos. Pudiéramos hablar también sobre el tiempo, en este caso los años. El tiempo en años no inicia en el año 0, sino que no hay un punto de partida en este caso, ¿no? No, como se menciona aquí, no tiene una partida de origen real. Pudiéramos hablar también de la ubicación en una carretera con respecto a un punto. Si yo me ubico a la mitad de la carretera de la Rumorosa, pues no hay un punto de partida como 0 antes o después de esto. Entonces inicié en una sección de este recorrido. Ejemplos como estos vendrían siendo de intervalo o incluso cuando podemos identificar en las preguntas intervalos marcados, por ejemplo, ¿qué edad tienes, no? Tienes entre 15 y 25 años, entre 26 y 50 años. Estos también serían ejemplos de respuestas de escalas de intervalo. Y finalmente tenemos la escala razón. Se parece al nivel de intervalo, que es el que vimos anteriormente, aunque tiene la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida o cero inherente. Es decir, el cero significa la ausencia de algo. Las diferencias y proporciones sí tienen significado. Por ejemplo, si yo les preguntara a una familia cuántos hijos tiene, su respuesta podría ser cero. Y ese cero significa que no, que está la ausencia de la variable que yo estoy preguntando. En este caso, la cantidad de hijos. De igual manera, cuántos goles se metieron en un cierto partido podría ser cero, uno, 2, 3. Es decir, iniciamos de cero hacia adelante. A diferencia de que en el intervalo bajo cero pudiéramos seguir viendo algunos ejemplos y no es la ausencia de esto. Ustedes pueden observar en su velocímetro que en este caso va de cero a tantos kilómetros, ¿no? Entonces no hay una velocidad menor a cero. Entonces el cero es la ausencia de velocidad o la ausencia de aceleración o la ausencia de un desplazamiento, en este caso del automóvil o la motocicleta, ¿no? Entonces a esto le referimos escalas de razón. Teniendo en cuenta estos cuatro ejemplos, vamos ahora a identificar algunas preguntas que podemos visualizar en encuestas, en entrevistas, y a partir de ello y analizar su variable, clasificar en qué escala de medición sería en la que tendría que estar asignado de estas cuatro que vimos. Por ejemplo, la pregunta, ¿cómo te enteraste de nuestro sitio web? Y las respuestas posibles son televisión, periódico, redes sociales, motor de búsqueda, recomendación de un amigo, otro. Estas respuestas y esta pregunta sería una escala nominal. Solamente es una etiqueta, solamente es un nombre y no puedo hacer ningún tipo de orden. Si observamos el siguiente ejemplo, el de la derecha, podemos ver que las preguntas es ¿cuán satisfecho se encuentra la empresa? Se encuentra de la empresa en general. Las respuestas son muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Esas son respuestas ordinales, las podemos ordenar de mejor a peor, ¿no? O cuán probable es que recomienden nuestros productos o servicios, muy probable, poco probable, nada probable, serían preguntas en una escala de ordinal, como las pudiéramos clasificar. Finalmente tenemos la de intervalo, que en este caso dice cuál de las siguientes categorías corresponde a tu edad, y sus respuestas son números que están agrupadas en intervalos. Y finalmente tenemos la de razón, donde la pregunta es ¿cuántos hijos tiene? La respuesta puede haber 0 en adelante, o partimos de 0 en adelante, y el 0 significa la ausencia de la variable, en este caso, de hijos. O también aproximadamente cuánto dinero dona usted cada año a obras de caridad registradas. También aquí el 0 significa que yo no doy
a ninguna obra de caridad, no aporto económicamente a ninguna obra de caridad registrada. Parto de cero en adelante. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que pueden ver de preguntas, no son todas. Pueden haber preguntas en distintos informes, por ejemplo, de INEGI, de CONAPO, entre otras instituciones que manejan encuestas, entrevistas, preguntas. Es importante para la estadística identificar a qué escala de medición hace referencia. Entonces, con esto concluiríamos esta presentación referente a escalas de medición. Que tengan un excelente día.